Como lo estábamos deseando, el análisis táctico de este Barça de Flick en Champions. Vamos a verlo todo. Y estas sin duda han sido las dos figuras claves del partido, Pedri y De Jong. En ellos estuvo todo el juego del Barça. Y si tengo que destacar algo, son los ajustes que ha hecho Flick en esta línea defensiva. Si habéis visto mis anteriores vídeos, analizábamos cómo equipos como el Rayo ponían un jugador señuelo por delante de la línea. Es una realidad. Sí, Flick ha retrasado ligeramente la línea para este partido contra el Newcastle y en mi opinión ha salido muy bien. Vamos a ver por qué. Pero empecemos por el inicio. ¿Por qué el Barça sufrió tanto en esos 15 primeros minutos? ¿Y por qué se supo sobreponer? Aquí hay que darle méritos al rival, porque mirad cómo la marcación era totalmente individual. Los jugadores del Newcastle llegaban como aviones a la presión. Con la batería totalmente recargada al iniciar el partido, nos costó encontrar al jugador que desatascó todo esto, que fue Frenkie de Jong. Fijaos aquí como Gerard Martín se quedaba sin líneas de pase cuando toda la presión estaba volcada hacia este lado del campo y nos obligaba así a no poder salir. Ahí fue cuando el Newcastle nos ganó la batalla. La cuestión es que para hacerle algo así a un equipo con tan buena circulación como es el Barça, hace falta mucho despliegue físico. Y aquí es donde entra la virtud que para mí ha sabido ver muy bien Flick. Y es que estos partidos en Champions, sí, se cocinan a fuego lento. Era inviable mantener una presión hombre a hombre 90 minutos. No fue casualidad que la segunda parte haya sido muy distinta a la primera. La llave para abrir el partido era que cuando la presión estaba totalmente volcada ya en el lateral, en el sector que ellos buscaban encerrar, intentar este pase aquí que vemos en azul a uno de los constructores del juego, Pedri o De Jong, con un pase que realmente era bastante arriesgado. Y eso es lo que buscaba el Newcastle. La recuperación aquí, en esta ocasión de Bruno Guimaraes, y se notaba que el Newcastle iba a esa recuperación tras pérdida. En la rueda de prensa escuchamos a Flick decir la importancia de las segundas jugadas, no perder balones rechazados ni nada por el estilo, porque es ahí donde ellos tienen sus armas. Pero es que fijaos como, aún así, aún arriesgando este pase, el despliegue físico de los mediocentros del Newcastle era tal que estaban presionando a escasos metros esta misma salida del balón. ¿Pero por qué en defensa estuvimos bien? Porque si os dais cuenta, todos los ataques del Newcastle fueron ya con la defensa posicionada. Y ahí los laterales, Gerard Martín y sobre todo Koundé, estuvieron realmente bien. Vamos a hablar del MVP de Rashford, del partidazo de Young, pero los laterales han sido capitales en este partido. Koundé ha coronado uno de los mejores partidos que yo le recuerdo en el Barça. Y es que el extremo de Koundé, Barnes, no se pudo ir de él ni una vez. Entonces, claro, con una defensa que estuvo tan bien plantada, sí, daba la sensación de que el Barça no progresaba, de que el partido estaba para el Newcastle, pero pocas ocasiones de ellos acabaron en tiros a puerta. Porque si ellos lograban presionar y recuperar uno de esos balones, si os fijáis, eran aquí, siempre en zona de construcción, y aquí el defensor está cubierto por Gerard Martín, la cobertura de Cubarsí, Frenkie de Jong llegando y Pedri también llegando con todo el equipo por delante de los jugadores del Newcastle. Entonces hizo esa buenísima parada Joan García, pero en la primera parte, aunque pudo parecer que el Barça haya jugado mal, yo vi un equipo defensivamente muy bien plantado ante una de las mejores presiones de la Premier. Lo único que le achacaría al equipo es que cuando conseguíamos recuperar el balón en la primera parte, buscábamos esas conexiones en largo, como aquí se muestra en la flechita. En esta ocasión, balones de Pedri para Rafinha, balones en largo para Rashford, en vez de calmar un poco más el juego con De Jong, como sí lo hicimos en la segunda parte. Si os fijáis aquí, el propio Pau Cubarsí, aquí lo veis, con los brazos así pedía calma. El propio Frenkie de Jong también quería ralentizar el juego. Por eso ha sido tan importante su figura, porque ha sido él quien lo ha hecho. La cuestión es que buscar estos pases en largo era muy tentador, porque generalmente, es que mirad, qué adelantada estaba la defensa del Newcastle, la primera línea de defensa. En esta presión, pues evidentemente, sabes que con un mero pase en largo de Joan García, dejas a 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores por detrás del balón. Entonces, de ahí que el equipo se haya apresurado en buscar esas conexiones directas con Lewandowski, que estuvo haciendo un duelo físico aéreo muy importante. Era muy tentador, pero en la segunda parte, y aquí es donde está la magia de Flick, se dio cuenta de que ese no era el remedio, que era otro. Y por eso hubo un contraste tan grande entre la primera y la segunda parte. No tengáis dudas que ha sido una orden táctica de Flick. Y en vez de buscar estos balones largos, empezamos a construir. ¿Empezamos a construir cómo? Con un De Jong que ya venía a recibir aquí ya prácticamente como un líbero central. Lo vamos a ver. Y fijaros en esta imagen, porque es lo que demuestra que después de ese embuste los primeros 15 minutos, el Newcastle se obligase ya a retroceder a un bloque más bajo. Esto nos dio un respiro, nos permitió construir más las jugadas, y ya sabéis, quien haya jugado a fútbol lo sabrá, cansa mucho más hacer kilómetros en defensa que en ataque. Correr detrás del balón genera más fatiga. Aún así, el partido siguió estando atrapado, porque si os fijáis, los extremos cerraban líneas de pase con nuestros propios extremos. Entonces, sin Lamine Yamal, que es de los pocos jugadores en el mundo que es capaz de romperte una línea él solo,
pues era muy difícil que Rashford pudiese generar en un espacio tan cubierto. Tanto es así que Rafinha, ya desesperado, se iba a buscar más los balones interiores, a ver si así de alguna forma podríamos descolgar a Fermín, que, ojo, estuvo prácticamente todo el partido marcado directamente por Tonali, quien lo sacó del partido, y hay que decirlo. Y si os fijáis, nos costó tanto progresar, porque sabéis que el Barça, con estas internaciones de Rafinha, busca generar una superioridad aquí en el medio campo. Pero es que el Newcastle es de los pocos equipos que mantiene 3 pivotes en defensa y da prioridad a seguir, en este caso, la marca interior y no tanta prioridad a presionar y a toxigar al centrocampista creador. Fijaos aquí cómo Guimaraes no va directamente a por De Jong, sino que prefiere tapar la línea de pase de un Fermín que está ahí atrás. Por eso nos costó tanto encontrar a Fermín, y esta era principalmente la barrera que Flick tendría que romper para la segunda parte. Fijaos aquí cómo en ningún momento va directamente a presionar a De Jong. Mantener la contención del medio campo es la prioridad en este caso. ¿En qué momento el Newcastle empezó a dudar de su esquema defensivo? Pues cuando hay un jugador al que le dan igual las casillas del ajedrez porque es capaz de saltárselas todas. Fijaos como cada línea de pase aquí está cubierta, pero cuando tienes un jugador de la calidad de Pedri es capaz de filtrar y conectar estos balones con Fermín. Y fue capaz de hacerlo un par de veces. Entonces, con esta amenaza, cuando Pedri tiene el balón en sus botas, indirectamente abre las líneas de la defensa rival. Porque una vez tú conectas este pase, los centrocampistas se cierran, el extremo viene a ayudar un poquito más, y ahí es donde todo empezó a surgir. Mirad aquí cómo cuando ya sí conectamos con Fermín, es la primera vez en todo el partido, y esto sucede en el minuto 60 aproximadamente, la segunda parte, que el central duda, sale a por Fermín y deja a Lewandowski en el espacio libre. Hemos roto la defensa del Newcastle, hemos generado superioridad. ¿Y por qué el gol se da en la segunda parte y no en la primera? Pues cuando el equipo sabe que hay tantas ayudas defensivas en banda, difícilmente el gol fuese a llegar de un 1 para 1 de Rafinha o Rashford encarando en banda. Entonces, ¿qué hacemos? Pues muy inteligentemente, Rafinha al área, Rashford al área, que Koundé gane metros y espacio, y se te pone un centro con la zurda, imposible de cubrir, veniendo de un perfil diestro, y Rashford saca ahí su instinto killer, pues tenemos el primer gol del Barça. Y ahí es donde se ve el buen fichaje que ha sido este hombre. Y lo hablamos en este canal. A diferencia del resto que teníamos en mente, Nico, Luis Díaz y demás, Rashford, aparte de ser mucho más barato, es un grandísimo extremo, pero es que ha iniciado toda su carrera como punta, como delantero centro. La forma en la que cabecea es el movimiento. Ese movimiento es de delantero. Pues tú imagínate tener dos delanteros amenazando en el área. Porque sí, también estaba Lewandowski en el segundo palo. En esta ocasión, el balón fue para Rashford, lo remató a la perfección. Flick entendió el partido. Había que mandar a los extremos a las zonas interiores. Se hizo y se materializó. Luego del gol, ojo, porque el Newcastle vuelve a presionar bien, pero que bien alto. Pero, esta vez a diferencia, aparece la figura que domina el partido. Frenkie de Jong sabe imprimir la calma. En vez de buscar esos balones aéreos que buscábamos en la primera parte, conducía, ralentizaba el juego, conectaba con Pedri, cansaba la presión, se volvía impredecible, puso la calma después de la tormenta. Entonces el símil en este partido es: si Pedri ha sido quien ha descongestionado las líneas en ataque, De Jong ha sido quien allanó el terreno para que el Barça viese el camino del gol. Y una de las cosas más reseñables de este nuevo Barça, y digo nuevo porque cuando la presión ha sido sobrepasada, fijaos en este detalle, ya no pendíamos tanto de la línea. Creo que los centrales tienen orden de, si el balón, como veis y como va aquí, va a la banda, no se tira la línea. Si hay amenaza, en cambio, de un pase enviado al centro, ahí sí se tira línea. Lo vamos a ver en el próximo partido contra el Getafe, pero yo creo que esas son las órdenes de Flick. Luego, en el juego aéreo, hemos estado también muy correcto ante un equipo muy peligroso en eso, en parte por la seguridad brutal que da Joan García. Y luego, el 2-0, de verdad, me encantaría hacer un análisis táctico de esto, pero es que no hay análisis que hacer. Es una genialidad de Rashford. Deja la banda para recibir aquí, en zona central, y es que él se lo guisa, él se lo come, se lo inventa todo él solo. Se va de la marca de Tonali y manda un tremendo zurriagazo, fíjate, con 4 defensores encima, pero es que va con tanta potencia que evidentemente es imparable. No hay nada táctico reseñable en esto. Es una maldita genialidad, solo al alcance pues de jugadores de tan buen nivel como Rashford, y hay algunos que aún quisieron dudar. Tremenda incorporación. Luego, ¿en qué fallamos para que llegase el gol del Newcastle? Para mí es una acción muy bien defendida, en el sentido de que daba la sensación de que los centrales podían llegar. Sin embargo, aquí estuvo toda la jugada. En estos detalles que el rival también los hace bien. En esta ocasión es el propio jugador del Newcastle el quien le impide el paso a Eric García, porque Eric García, si estuviese encimando aquí al extremo, pues le impediría que centrase con esta facilidad con la que sí que lo ha podido hacer
es la única forma de defender una jugada de este estilo, pero la estábamos defendiendo bien y eso a mí es lo que me importa, es con lo que me quedo, porque no hemos tenido tantos problemas como los que sí que tuvimos contra el Rayo. Es que el rival también juega y supieron eso, que si el lateral le hacemos una especie de bloqueo, pues con todo este espacio podemos poner un balón al segundo palo más fácil, pero es que la única forma de defender esta jugada, insisto, es con el lateral. Y para los que han querido culpar a Araujo, en este caso por romper la línea, os recuerdo que el balón también habilita y los jugadores del Newcastle venían ya por detrás del balón y ahí ya en el pase al segundo palo pues es imparable para Joan García. Pero mirad, aquí en esta acción fijaos cómo inteligentemente el delantero del Newcastle, en vez de correr al espacio, se queda parado para bloquear a Eric García y continúa con el bloqueo toda la jugada. Es más, sigue con él. Hasta en según qué circunstancias se podría considerar falta, porque aquí lo empuja. Pero en definitiva, ha sido un buen partido del Barça y no os olvidéis que aquí dijimos en nuestra predicción, ambos equipos anotarán y habrá más de 2 goles y lo clavamos. Sabéis que estudio el rival y hago un análisis siempre antes de cada partido y lo envío por mi grupo privado. Ya estoy haciendo el análisis del partido de este domingo contra el Getafe. Va a ser un partido bastante parecido en algunas circunstancias. He visto cómo es la presión, cómo es el ataque y la intención de esto es utilizar los bonos que nos dan las casas, bonos de hasta 200 euros y sin que vosotros tengáis que arriesgar vuestro capital, convertir eso en más de 2.000 o 3.000, ojo, solo siguiendo los partidos del Barça, nada más. Id al link de la descripción y preguntadme por el bono, porque una vez os registréis y lo tengáis, yo directamente os pasaré estos análisis que estoy haciendo por privado. Así que, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente partido. Chao, chao.